Nunca imaginé que alguien tan cercano pudiera hacerme algo así. De verdad, jamás. Yo no crecí desconfiando de los míos. Siempre creí que la familia era el lugar más seguro, el refugio. Pero ese día, cuando abrí el sobre del banco, algo dentro de mí se rompió. La hoja estaba perfectamente doblada, como siempre. El logo del banco arriba, impreso en azul. Todo parecía normal, hasta que mis ojos llegaron a esa línea. 53.048.27. Joyería exclusiva Monarca. Compra presencial. Me temblaron las manos, las piernas. La boca se me secó. Me senté al borde de la cama y volví a leer. Una, dos, tres veces. Pensé que era un error. La mente hace cosas raras cuando se enfrenta a una traición. En lugar de enojarme, primero quise justificarlo. Quizá alguien robó mis datos, quizá fue un fraude, quizá no es mío. Me aferré a la idea de que esto no podía estar pasándome a mí. Pero entonces vi otras transacciones. Un pasaje de avión en clase ejecutiva, un hotel de lujo, spa, ropa de diseñador. Ninguna de esas tiendas son lugares que yo haya pisado jamás. Esto no es mío. ¿O sí? Me pregunté, aún confundida. Porque lo más aterrador no era el dinero, era darme cuenta de que alguien lo había hecho, y que lo más probable es que esa persona dormía bajo mi techo. Lo más duro de la traición no es lo que te quitan, es que te obligan a dudar de todos. De golpe, empiezas a mirar a tu alrededor como si vivieras entre extraños. Te preguntas si dijiste algo, si dejaste algo a la vista, si fuiste demasiado confiada. Recuerdo que esa mañana había horneado pan para cuando viniera mi hijo a visitarme con su esposa. Tenía la mesa puesta, el café listo, y mientras yo esperaba con ternura, alguien me vaciaba la cuenta sin que yo lo supiera. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo se digiere el dolor cuando viene disfrazado de familia? Volví a mirar el sobre. Lo apreté con fuerza. Las esquinas se arrugaron en mis dedos. Vi la fecha, los cargos, la firma electrónica. Todo estaba en orden. Legal. Y sin embargo, todo estaba mal. Yo no había autorizado ni un solo centavo. Entonces lo entendí. Alguien usó mi tarjeta. Y no fue un extraño. Porque la dirección de facturación era la mía. El número del documento también. No era un hacker en Europa. Era alguien que conocía mis datos. Alguien que tenía acceso. Alguien que se atrevió a cruzar la línea. Con total frialdad. En ese momento, una punzada me atravesó el pecho. No era solo el miedo. Era vergüenza. ¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo pude entregar mis datos sin sospechar nada? Me vinieron imágenes a la cabeza. Yo dejando la cartera en la cocina. Ella ayudándome con las compras. Esa vez que me pidió la tarjeta solo para pagar algo urgente. Yo confié. Yo confié. ¿Qué palabra más rota se siente ahora? Confiar. No me robó un plástico. Me robó algo más profundo. La inocencia de creer que en mi casa todos me cuidaban, que no era necesario sospechar de nadie. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Me levanté despacio. Caminé hacia la ventana. Las cortinas temblaban igual que yo. Afuera, todo parecía en calma. El cielo estaba claro. Los pájaros volaban. La vida seguía como si nada. Pero por dentro, yo estaba hecha pedazos. Volví a sentarme. Abrí el estado de cuenta una vez más, buscando alguna señal, algo que me dijera que esto no era real. Pero ahí estaba el nombre de la tienda de joyas. Monarca. Un lugar al que jamás iría. Y sin embargo, alguien fue. Alguien gastó miles en collares, pulseras y relojes. Con mi tarjeta. Con mi nombre. Con mi confianza. Lo más escalofriante de todo fue notar cómo cada compra estaba pensada. No fue impulsiva. No fue un accidente. Era una lista de deseos hecha realidad, a costa mía. Cada transacción llevaba horas de diferencia, como si alguien hubiera disfrutado cada paso. Comprar un vestido, luego los zapatos,
luego el viaje. Y, por último, las joyas. ¿Quién se da ese lujo? ¿Quién tiene ese descaro? ¿Quién puede dormir tranquilo después de eso? Porque a mí me costó volver a dormir después de ese día. Me sentía invadida, ultrajada, burlada. Pasé horas mirando ese papel. No podía llamar al banco todavía. No podía ni pensar con claridad. Antes necesitaba entender quién lo había hecho, porque en el fondo ya lo presentía. No necesitaba una firma. No necesitaba cámaras de seguridad. Ya lo sabía. Lo sentía en el estómago, como un nudo, en la garganta, como una espina. Hay cosas que uno simplemente sabe, aunque desee estar equivocado. Y en mi caso, todo apuntaba hacia una sola persona. Alguien que, por desgracia, ya se había sentido con el derecho de usar lo que no era suyo. Tomé aire y me dije a mí misma, tal vez hay una explicación. Tal vez fue un error. Tal vez me lo devolverán. Pero mientras más lo pensaba, más evidente era lo que no quería aceptar. Nadie gasta $53,000 por accidente. Nadie compra un viaje y joyas sin saber exactamente lo que está haciendo. Y esa certeza me hizo sentir sola, aislada. Porque, ¿a quién se lo iba a contar? ¿Quién me creería? ¿Y si al hablarlo, solo me hacían sentir como una exagerada? Yo ya era la suegra, la que se mete, la que critica, y ahora también sería la que acusa. Te lo pregunto a ti, que me estás escuchando ahora. ¿Qué harías tú si descubrieras que te robaron y fue alguien de tu propia familia? No un desconocido, no un ladrón encapuchado, no alguien al que puedas odiar fácilmente, sino alguien a quien abriste tu corazón, alguien a quien diste un plato en tu mesa, una silla en tus celebraciones, una parte de tu vida. ¿Perdonarías? ¿Callarías? ¿Enfrentarías? Porque yo no sabía qué hacer, pero lo que hice cambió mi vida para siempre. Recuerdo con claridad la primera vez que la conocí. Mi hijo estaba nervioso, con ese brillo especial en los ojos que solo tienen los hombres enamorados. Me dijo que quería presentarme a alguien que era diferente, especial. Yo asentí, curiosa, aunque por dentro temía que no me gustara, como madre que ha visto a su hijo tropezar una y otra vez. Pero cuando ella entró por la puerta, con su sonrisa amplia y esa voz suave, me desarmó por completo. Era educada, atenta, incluso me trajo un pequeño detalle, un pastel casero. Lo hice con mis propias manos, me dijo. Y ahí mismo pensé, esta niña tiene algo. La conversación fluyó como si nos conociéramos de años. Hablamos de libros, de recetas, de mi hijo, claro, pero no de ese modo distante o fingido que a veces tienen las parejas nuevas. No. Ella escuchaba con atención, me hacía preguntas, se reía de mis historias. Se notaba que quería agradarme, y lo logró. Esa noche, cuando se fueron, me quedé mirando la taza de café vacía y el plato con las últimas migas del pastel. Sonreí. Sentí que mi hijo, por fin, había encontrado a alguien que lo quería bien. Y yo también voy a quererla, me dije. Poco a poco, se fue volviendo parte de nuestra familia. Venían juntos los fines de semana. A veces, ella llegaba sola a ayudarme con la comida. Se metía a la cocina sin pedir permiso, como si siempre hubiese sido su casa. Me preguntaba por mis dolores, me ofrecía llevarme al médico, me regalaba cremas para las manos, me preparaba té. Era difícil no encariñarse con alguien así, y yo me encariñé. Mucho. Le abrí mi mundo sin reservas. Hasta llegué a pensar que, si hubiera tenido una hija, habría querido que fuera como ella. En los cumpleaños, ella siempre tenía un gesto. Una carta escrita a mano, una flor, una bufanda. Nada ostentoso, pero lleno de intención. Decía que le gustaba escucharme, que aprendía de mí, que yo le recordaba a su abuela. Y esas palabras, que parecían tan dulces, me tocaban el alma. Me hacían sentir útil, presente, porque con los años una madre aprende a vivir en las sombras, a no estorbar.
pero ella me hacía sentir visible. Conmigo no estorbas, contigo se aprende. Me decía, ¿cómo no quererla? Mi hijo la amaba. Se le notaba en todo. Y verla a ella también tan entregada me daba paz. Pensaba que estaban construyendo algo bonito, algo que duraría. Incluso les ayudé a organizar su boda. Me involucré con entusiasmo. Elegí flores, pagué parte del banquete, les hice un álbum de fotos con recuerdos de infancia. Me emocionaba verlos empezar su vida juntos. Pensaba, ahora sí, mi hijo va a tener una familia sólida, una esposa que lo apoya, y yo una nuera que me acompaña en esta última etapa de la vida. Qué ilusa fui. Después de casados, empezamos a vernos con menos frecuencia, como es natural, pero ella seguía enviándome mensajes. Me mandaba fotos de los platos que cocinaba, me preguntaba si necesitaba algo del súper, si quería que me llevara a alguna cita médica. A veces la notaba un poco distante, más ocupada, pero lo entendía. Estaba recién casada, quería su espacio. Nunca me quejé. Al contrario, valoraba cada gesto. Y cada vez que me llamaba mamá, se me derretía el corazón. Nadie más me decía así con tanto cariño desde que mi madre partió. Una vez me enfermé, una gripe fuerte, que me dejó en cama varios días. Fue ella quien apareció con sopa caliente, termómetro y una manta nueva. Me cuidó con dedicación. Se sentó a mi lado y me contó historias para distraerme. Incluso, lavó los platos sin que yo se lo pidiera. Fue en ese momento que confirmé lo que ya sentía. No era solo mi nuera, era parte de mi corazón. Le dije que confiaba en ella como en nadie, que si algún día necesitaba algo, no dudara en pedírmelo. Y ella, con los ojos brillantes, me abrazó. Gracias, mamá, me dijo. Y yo me lo creí. Hubo muchas tardes en que simplemente hablábamos. Del pasado, de mis años de juventud, de mis errores, de las pérdidas. Ella me escuchaba con interés sincero. No fingía. Se quedaba callada, tomándome de la mano. Me hizo sentir importante. Me hizo sentir que todavía tenía algo que aportar. Y yo, que venía de tantas decepciones, sentí que por fin había ganado una hija. Incluso llegué a pensar que, cuando yo ya no estuviera, sería ella quien cuidaría de los recuerdos que yo dejaría. La confié tanto, tanto, que hoy me avergüenza recordarlo. Llegué a defenderla, de comentarios, de miradas, incluso de mi hermana, que una vez me dijo que no le gustaba su manera de hablar. Yo le respondí que era distinta, que tenía su estilo, que no todos podían ver lo que yo veía en ella. Es buena, insistía yo. Es sensible. Pero ahora me pregunto si no era todo parte de un acto, si todo ese cariño que parecía tan sincero no era más que una estrategia para ganarse mi confianza. Y pensar eso me desgarra. Porque si fue falso, entonces, ¿cuánto más de mi vida fue mentira? Hoy, mirando atrás, me cuesta procesarlo. Porque no solo me robó dinero, me robó una historia, un vínculo, una ilusión. Me robó la idea de que todavía podía confiar, que todavía podía entregar afecto sin ser traicionada, porque yo la veía como una hija más. Incluso, muchas veces creí que era la que más me entendía. Tal vez por eso duele tanto, porque el golpe vino de quien más cerca estaba, de quien yo había dejado entrar, no solo a mi casa, sino también a mi corazón. La confianza no se entrega de golpe, se va cediendo en pequeñas dosis, un favor aquí, un gesto allá. Y cuando menos te das cuenta, ya le diste a alguien todas las llaves de tu mundo. Así fue con ella. Empezó con cosas pequeñas, como pedirme prestado el coche para ir al mercado porque su batería se había agotado. Yo no lo dudé. Le di las llaves y le dije que manejara con cuidado. Cuando regresó, me agradeció con una sonrisa y una bolsa con mis dulces favoritos. Para usted, por confiar en mí, me dijo. Qué ironía, porque aquella fue la primera vez que le presté algo valioso, y no sería la última. Después vinieron los pequeños encargos.
¿Quiere que le pague el agua? ¿Le transfiero para que no tenga que ir al banco? ¿Le compro la medicina por internet? Cosas cotidianas, normales. Y como a mí me costaba cada vez más usar el celular para esas cosas, me pareció lógico delegar. Ella siempre estaba dispuesta. Se sabía mis claves, conocía mis contraseñas, accedía a mi correo cuando me perdía entre tantos botones. Yo me sentía afortunada. No todas las suegras, pensaba, tienen una nuera tan pendiente de ellas. Me sentía vista, acompañada, aliviada de no tener que depender de extraños. Un día, sin darme cuenta de lo que hacía, le dicté mi clave bancaria. Fue en medio de una conversación trivial, mientras hablábamos de recetas y yo buscaba hacer una transferencia para el gas. Ella, con la naturalidad de quien ayuda, me dijo, dígamela. Yo la anoto aquí y la borro después. Y así lo hice. Ni me detuve a pensar en la magnitud de ese acto, porque cuando uno confía, no sospecha. Cuando uno quiere, no imagina traiciones. Le di mi confianza como quien regala un pedazo de su casa, sin saber que estaba abriendo una puerta sin cerrojo. Pasó lo mismo con mi tarjeta de crédito. Empezó siendo una emergencia. Mamá, la mía no pasa y necesitamos comprar las cosas para la cena del domingo. Le di la tarjeta sin pensarlo. Me dijo que al día siguiente me devolvería el monto exacto. Y lo hizo. Me trajo hasta el ticket de compra. Todo claro, todo limpio. Y así, la tarjeta comenzó a usarse más seguido. Una vez para el súper, otra para comprarle un regalo a mi hijo, otra para pagar una reserva en nombre mío. Yo pensaba que todo era colaboración familiar, que eso era ayudar. Jamás imaginé que estaba abriendo la puerta a algo que ya no podría cerrar. También le compartí mis dispositivos, mi celular, mi computadora. Ella era más joven, más ágil con la tecnología. Cuando me atascaba con una app, se sentaba conmigo y me lo resolvía en segundos. A veces me instalaba cosas sin preguntarme, pero yo no me molestaba. Lo tomaba como una muestra de que le importaba mi comodidad. Me decía que era por mi bien, que así no tenía que preocuparme por nada. Y yo lo agradecía. Qué suerte tener una nuera que se preocupa por mí, solía decirle a mis amigas. Hoy me trago esas palabras con un sabor amargo. La rutina fue envolviéndonos. Ella venía, abría la alacena sin pedir permiso, tomaba mi tarjeta un momento para ir por el pan, volvía con el cambio. Otras veces me decía que necesitaba mi firma para recibir un paquete. Yo firmaba sin mirar, porque para mí, ella era de casa, era de las mías, como una hija, como alguien que no podía hacerme daño. Y mientras más compartíamos, más me abría. Le conté cosas que nunca le conté a nadie, miedos, errores, hasta secretos de mi juventud. Me escuchaba con atención, y yo pensaba que era por cariño. Hoy me pregunto si era por estrategia. A veces me hablaba como si fuéramos amigas. Me decía que mi hijo era afortunado por tener una madre como yo, que no todas las suegras eran tan abiertas, tan modernas. Me reía con esas cosas, porque una se siente bien cuando la validan, cuando no te ven como un estorbo, sino como una aliada. Incluso llegó a decirme que me admiraba, que ojalá ella pudiera llegar a mi edad con mi fortaleza. ¿Cómo iba yo a imaginar que, mientras decía eso, por dentro ya planeaba el asalto más doloroso de mi vida? La confianza es como una cuerda invisible que uno teje sin notarlo, día tras día, palabra tras palabra. Yo tejí la mía con hilos sinceros, con gratitud y esperanza. Y esa cuerda, ella la usó para atarme, no para sostenerme. Cuando uno entrega tanto sin reservas, queda expuesto. Pero en mi caso no era solo ingenuidad, era amor. Era deseo de creer que todavía hay gente buena, que todavía hay vínculos verdaderos. Le entregué mi hogar, mis códigos, mi historia, mi respaldo económico, todo. Y ella lo recibió con una sonrisa. No fueron solo cosas materiales. También la hice parte de mis decisiones. Le pedía opinión sobre cosas importantes, desde médicos hasta trámites de testamento. Le contaba mis planes.
Le preguntaba si estaba de acuerdo. Me importaba su punto de vista. A veces, más de lo que debería, porque me hacía sentir acompañada, porque mi hijo, aunque me ama, no siempre tenía tiempo, y ella llenaba esos espacios. Yo pensaba que era amor recíproco. Nunca vi venir la sombra detrás de esa cercanía. Nunca noté que mientras más le confiaba, más poder le daba sobre mí. Hoy, cuando repaso todo con claridad, no puedo evitar preguntarme si desde el inicio ella calculó cada paso, si cada mamá, cada abrazo, cada favor, no fueron actos de cariño, sino movimientos estratégicos. Me duele pensarlo, pero más me duele no haberlo visto. Yo misma le di las herramientas para destruirme. Le di el acceso. Le di la llave. Le dije, pasa, esta también es tu casa. Y ella pasó, pero no para quedarse. Pasó para llevarse todo lo que pudo y dejarme al final con la peor de las pérdidas, el derrumbe de mi propia fe en la familia. Ese día no empezó distinto a ningún otro. Me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café con ese toque de canela que me gusta y me senté en la terraza a ver las flores que había plantado hace unos meses. Era mi momento de paz, pero esa paz se rompió con un simple sonido, el del cartero dejando el sobre del banco en el buzón. Al principio, no le presté atención, hasta que vi que el remitente era de mi tarjeta de crédito. Pensé que era uno de esos resúmenes rutinarios. Lo abrí sin cuidado, sin sospechas, pero en cuanto mis ojos rozaron los números impresos, sentí que el aire se me escapaba del pecho. 53,028,46. Lo recuerdo con una precisión dolorosa, como si el número se me hubiera tatuado en la frente. Me quedé mirando esa cifra, congelada, con las manos temblando. No entendía. No podía entender. Revisé una y otra vez la hoja, giré el papel buscando una explicación, algo que me dijera que había un error, que era una confusión del sistema. Pero ahí estaban los cargos, uno tras otro. Tiffany & Co., Cartier, vuelos a París, estancias en hoteles de lujo. Compras que no solo no eran mías, sino que jamás me habría atrevido a soñar siquiera. ¿Joyas? ¿Viajes? ¿Con mi tarjeta? Mis piernas no me respondieron. Me dejé caer en el sofá, con la vista clavada en esos nombres elegantes, tan ajenos a mi vida. Yo, que toda la vida he vivido con austeridad. Yo, que contaba los cupones del supermercado. Y ahora, alguien había gastado el equivalente a mis ahorros de años, en caprichos que no eran míos. Me llevé las manos al rostro, con el corazón latiendo desbocado, como si mi propio cuerpo quisiera avisarme que algo muy grave acababa de pasar. Me sentí vulnerable, expuesta, como si alguien hubiera entrado en mi alma sin permiso. Entonces vino la segunda ola de angustia. ¿Quién? ¿Quién había tenido acceso a mi tarjeta? Fui a buscar mi cartera. Estaba intacta. Mi tarjeta estaba allí, en su lugar. No había sido robada físicamente, lo cual solo podía significar una cosa. Alguien cercano, alguien de confianza, alguien que supiera mi información, mis claves, mis datos. Me sentí invadida, traicionada, como si la traición no solo fuera económica, sino personal. No era solo dinero, era confianza rota, era amor convertido en sospecha. Y eso dolía muchísimo más. Seguí leyendo, en silencio, con los ojos cada vez más llenos de lágrimas. Había cargos en joyerías que ni sabía que existían. Vuelos con fechas recientes, un cargo a nombre de una agencia de viajes con sede en Miami. Era como ver una película ajena, una historia de lujo y excesos que no tenían nada que ver con mi vida sencilla. Me imaginaba a la persona que lo había hecho, disfrutando cada segundo, sin pensar en las consecuencias. O, peor aún, sabiendo exactamente lo que hacía, y sin importarles. En medio de esa tormenta de emociones, tomé mi libreta donde apunto todo. Recordé que, hacía poco, le había dado a alguien acceso a mis datos para ayudarme a pagar unas facturas en línea. Lo había hecho con confianza, desde el cariño. Esa persona me había dicho,
No te preocupes, suegrita. Yo le ayudo con todo. Y yo le creí. En ese instante, mi cuerpo se paralizó. Mi corazón supo antes que mi mente lo pudiera aceptar. Solo una persona tenía esa información, y era ella, mi nuera. Me resistí. Lo juro. Intenté encontrar otra explicación. Quise pensar que tal vez había sido un error del banco, una clonación, un fraude externo. Llamé al número de atención. Me pasaron con 5 personas distintas. Me hicieron preguntas, revisaron movimientos, y luego vino el golpe final. Todos los cargos se realizaron con verificación digital y contraseña. No hay señales de hackeo externo. Silencio. Me quedé muda. Eso significaba que los pagos habían sido hechos desde mi cuenta, con acceso legítimo, con mi permiso, con mi confianza. Mi mundo se desmoronó. Me sentí como una tonta, como una anciana ingenua a la que habían manipulado. Pero no por un extraño, sino por alguien que había entrado a mi familia, a mi casa, a mis afectos. Me quedé mirando la factura abierta, las lágrimas cayendo sin resistencia, y con cada línea que leía, más se afilaba la herida, porque ya no era solo una cuestión de dinero, era el dolor de saber que alguien que trataste como a una hija fue capaz de hundirte por ambición. Recuerdo que dejé el sobre en la mesa del comedor y me quedé allí sentada por horas, sin moverme, en shock, reviviendo cada momento con ella, cada gesto amable que ahora parecía una máscara. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo no supe que detrás de esas sonrisas había cálculo? En ese momento no sabía si gritar, si llorar, si llamar a la policía, o simplemente esconderme bajo las cobijas con la esperanza de que todo fuera una pesadilla. Pero no lo era. Era real, dolorosamente real. Y ahora te pregunto a ti, que me estás escuchando, viéndome con estos ojos nublados por la traición, ¿qué harías tú si descubrieras que alguien de tu propia familia, alguien en quien confiaste ciegamente, te robó no solo el dinero, sino la fe? Porque eso fue lo que sentí, como si me hubieran vaciado el alma para comprarse un collar. Lo primero que hice fue tomar aire profundo, como si eso pudiera oxigenar también mi pensamiento. Me negaba a aceptar lo que estaba viendo. Eran demasiados ceros, demasiadas compras lujosas, tiendas de joyería de alta gama, boletos de avión en primera clase, reservas en hoteles que solo había visto en películas. El corazón me latía tan fuerte que me costaba escuchar otra cosa. Volví a revisar el sobre del estado de cuenta, el nombre, la dirección. Todo estaba correcto. Era mi tarjeta, mi deuda, mi pesadilla. En ese momento, me aferré a la idea de que se trataba de un error. Tenía que ser un error. Pensé que tal vez el banco se había equivocado, o quizás alguien me había clonado la tarjeta, porque no podía, no quería, pensar en otra posibilidad. Tomé el teléfono temblando. Llamé al número del banco. Marqué 3 veces mal la opción del menú automático porque no podía concentrarme. Me sudaban las manos. Me sentía vieja, torpe, vencida por una tecnología que ya no entendía. Cuando por fin hablé con una asesora, le rogué que me dijera que era un fraude, que me asegurara que no tendría que pagar esa monstruosidad. Pero después de que verificó los datos, su tono cambió. Me dijo que las compras habían sido aprobadas con mis datos, desde mis dispositivos, con la ubicación exacta de mi casa. Todo indicaba que había sido alguien que tenía acceso cercano. Me sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Cómo podía ser eso posible? Quise pensar en cualquier otra opción. ¿Y si habían hackeado mi celular? ¿Y si uno de esos sitios donde compro mis recetas naturales había filtrado mis datos? ¿Y si el banco estaba cubriendo su error y me lo estaba cargando a mí? Me aferraba a cada hipótesis como una náufraga a un trozo de madera, porque la otra posibilidad, la única que no quería ni rozar con el pensamiento, era la que más dolía. Pasé horas revisando los movimientos, línea por línea, fecha por fecha, lugar por lugar. Me di cuenta de que las compras habían sido planeadas,
que no era algo impulsivo, que alguien se había tomado su tiempo, había elegido, seleccionado y gastado sin freno como si la tarjeta fuera una fuente infinita de dinero. Y lo que más me dolía era pensar que mientras yo hacía cuentas para pagar el gas y el súper, alguien se paseaba en mi nombre por joyerías y aeropuertos. Esa noche no dormí, no cené. Me senté en la mesa de la cocina con los papeles extendidos, como si fueran piezas de un rompecabezas maldito. Buscaba sentido. Buscaba una salida lógica que no me partiera el corazón. Quise pensar en mis hijos, pero me dolía hacerlo. Quise pensar en mi esposo fallecido, pero me rompía más aún imaginar qué diría él si viera lo que yo estaba viviendo. Me sentí tan sola, como si me hubieran dejado a oscuras en una casa que ya no era mía. Cada vez que leía el nombre de la tienda Le Château de Luxe, una y otra vez, se me revolvía el estómago. Jamás en mi vida entré a una tienda así. Jamás soñé siquiera con gastar tanto. Y ahí estaba mi nombre vinculado a compras que no solo no hice, sino que jamás habría imaginado hacer. Era como ver mi firma en una traición que no entendía, como si alguien me hubiera robado no solo el dinero, sino también una parte de mi identidad. Al día siguiente fui personalmente al banco. Llevé mi cédula, mi libreta, todo. Le supliqué al gerente que revisara cámaras, que buscara pruebas, que bloqueara todo. Él fue muy amable, pero su cara me lo decía todo. Esto viene de adentro. Me dijo que lo más probable era que alguien de confianza hubiera hecho los movimientos. Y ahí sentí un nudo en el pecho que me apretó el alma, porque ya no podía negar lo que comenzaba a intuir. Regresé a casa como un fantasma. Me senté en mi sillón, miré la pared y lloré en silencio. Lloré por la rabia, por la impotencia, por la humillación. Pero sobre todo, lloré por no querer aceptar la única verdad que ya comenzaba a gritar dentro de mí. No había muchos que tuvieran acceso a mis cosas. No había muchas personas a las que yo les diera mis datos con tanta confianza. Y, lamentablemente, no podía pensar en nadie más. Solo en ella. No puede ser. Me repetía mientras miraba el celular donde había guardado su último mensaje. Suegrita, ¿necesita algo del súper esta semana? Tan amable, tan atenta, tan hipócrita tal vez. Me debatía entre lo que yo quería creer y lo que los hechos comenzaban a mostrar. Me dolía más que cualquier deuda, porque esto no era solo un robo de dinero, era un asalto directo a mi corazón, y yo aún no sabía si tenía el valor para confrontarlo. Después de días de negación y angustia, supe que ya no podía seguir con la incertidumbre. Tenía que enfrentarla. Era necesario, no solo por mí, sino para poder sacar esa tormenta que me carcomía el alma. La invité a tomar un café en mi sala, un lugar donde tantas veces habíamos compartido risas y confidencias. Pero esta vez, el ambiente estaba cargado. La luz tenue apenas lograba iluminar mis ojos llenos de tristeza y rabia contenida. Mi voz, aunque temblorosa, era firme. Necesito hablar contigo y necesito que me digas la verdad. Ella entró con la sonrisa habitual, esa que antes me había parecido sincera, pero que ahora me parecía una máscara. Me miró como si no entendiera la gravedad del asunto, pero yo no me dejé engañar. Le tendí el estado de cuenta. «Esto... ¿qué es?», le pregunté con la garganta apretada. El silencio se hizo un personaje más en esa habitación. La vi respirar profundo, bajar la mirada, y entonces fue cuando lo dijo. Lo necesitábamos. ¿Qué más da? Esa frase tan fría y directa fue un puñal clavado en mi pecho. Por un instante, sentí que me faltaba el aire. Mi cuerpo se congeló. No sabía si debía llorar, gritar o simplemente romper a correr y no volver jamás. Pero algo dentro de mí exigía respuestas. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté con voz quebrada, tratando de contener la rabia que amenazaba con explotar. Ella me miró sin remordimiento, con una indiferencia que me dolió más que cualquier golpe físico.
La vida es dura, dijo, y no nos quedó de otra. Le reproché todo el dolor que me había causado. Le dije que la confianza no se compra ni se roba, que la traición duele más que el dinero. Pero parecía que mis palabras caían en un abismo. Ella no mostró arrepentimiento. Sus ojos brillaban con la fría luz del egoísmo. Me dijo que lo que había hecho era para salvar su matrimonio, para mantener la familia unida. Me escupió palabras que se clavaron en mi alma. Si no lo hacíamos, estábamos condenados. ¿Cómo podía justificar algo así? Mis lágrimas se mezclaron con la rabia y el dolor. Pensé en mi hijo, en cómo lo había criado, en cómo creí que estaba construyendo una familia a la que yo podía pertenecer. Pero ahora todo se desmoronaba frente a mí. Ella había roto ese sueño con sus propias manos. Le grité que no merecía perdón, que esa traición no se olvida. Pero ella solo sonrió, con una expresión que parecía decir, «Esto es solo el principio». Sentí que mi mundo se desvanecía. El silencio se apoderó del cuarto por un rato. Nos miramos sin palabras. Yo buscaba en sus ojos alguna chispa de humanidad, de arrepentimiento, de amor. Pero no había nada, solo calculadora frialdad. Fue entonces cuando entendí que ya nada sería igual, que la persona en la que confié y abrí mi corazón me había cambiado para siempre, que la traición no solo es un acto, sino una sentencia que marca el alma. Me incorporé, sacudí el polvo de la tristeza y le dije que no quería verla por un tiempo, que necesitaba sanar, reconstruir mi vida lejos de ese veneno. Ella no protestó, solo se levantó, recogió su bolso y se fue, dejándome sola con el vacío. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó como un adiós definitivo. En ese instante, supe que la familia que había construido ya no existía, que la confianza, una vez rota, no vuelve a ser la misma. Mientras ella se iba, un torbellino de emociones me invadió. Rabia, tristeza, decepción y un dolor profundo que me partía en 1000 pedazos. Pero también, una pequeña llama de fuerza empezó a arder en mi interior. No iba a dejar que esta traición me destruyera. Tenía que salir adelante. Por mí, por mi dignidad. Sentí que aquel momento, por más cruel que fuera, era el punto de inflexión que necesitaba para renacer. Los días siguientes fueron difíciles. Cada rincón de la casa me recordaba a ella, pero también me recordaban a mí, a la mujer que había sido fuerte toda la vida. Me prometí no caer en la tristeza perpetua. Me prometí luchar por recuperar mi paz. Sabía que el camino sería duro, que la herida tardaría en sanar, pero también sabía que no estaba sola. Mi familia verdadera, mis amigos, estaban ahí para apoyarme. Hoy te cuento esta historia no para buscar lástima, sino para compartir la verdad que muchas veces se oculta tras las sonrisas familiares. Porque a veces, las heridas más profundas vienen de quienes decimos amar. Y aunque duela, hay que enfrentarlas con valor. ¿Tú también has vivido una traición que te partió el alma? ¿Cómo la enfrentaste? Te leo en los comentarios, porque aquí no estamos solos. Después de la confrontación con mi nuera, esperaba, con el corazón en la mano, que mi hijo se pusiera de mi lado, que me protegiera, que al menos me escuchara. Pero la realidad fue mucho más cruel. Su silencio fue ensordecedor. No recibí ni una llamada, ni un mensaje, ni una palabra de apoyo. Como si todo lo que había vivido y sufrido no mereciera siquiera una respuesta. Me dolió más ese vacío que el robo en sí, porque era la confirmación de que estaba sola en esta batalla. Intenté hablar con él, buscar explicaciones, entender por qué se alejaba, pero sus respuestas eran evasivas, como si esquivara mis preguntas con la habilidad de un mariscal en el campo de batalla. «Mamá, no hagas un escándalo», me decía con tono cansado. «Ya hablamos, arreglamos las cosas». Pero para mí, no había arreglo. No cuando me habían robado, cuando me habían mentido, cuando me habían usado.
Su indiferencia me atravesaba el alma porque esperaba más que palabras vacías. A veces me preguntaba si él estaba en medio, atrapado entre dos mundos, y por eso no podía actuar. Pero su distancia era más que eso. Era un muro que levantaba para no mojarse, para evitar el conflicto, para proteger una verdad que a mí me estaba destruyendo. Y en ese muro me quedé yo, golpeando con las manos abiertas, suplicando que me escuchara, que me entendiera, que me defendiera. Pero el silencio fue su única respuesta. Sus actitudes me dejaron sin palabras. En las reuniones familiares, en las llamadas que intentaba hacer, se hacía el ocupado, cambiaba de tema o simplemente colgaba. Sentí que me daba la espalda justo cuando más lo necesitaba, como si la familia que había formado con él ya no existiera, como si para él yo fuera una figura del pasado, una molestia incómoda que había que ignorar. Y ese abandono me dolió más que cualquier robo. Hubo noches en las que lloré en mi almohada, pensando en todo lo que había dado por mi hijo, en las noches sin dormir, en los sacrificios, en las veces que me puse firme para guiarlo. Y ahora, en la hora más oscura, él no estaba para mí. Me sentí invisible, desechada, como si mi papel de madre no valiera nada. Y con ese silencio, con esa indiferencia, también me sentí culpable. ¿Hice algo mal? ¿No fui suficiente? Le pedí que me explicara, que me dijera si estaba molesto conmigo, si algo había cambiado, pero nunca hubo una conversación real. Solo evasivas, silencios prolongados y una distancia que crecía con cada día. Me preguntaba si su esposa le había dicho cosas para ponerlo en mi contra, o si simplemente había decidido tomar partido por ella, sin importarle el daño que me hacía. Sea cual fuera la razón, para mí fue un abandono. Mi hijo había sido mi orgullo, mi alegría, mi esperanza para el futuro. Y ahora veía cómo se alejaba, cómo se convertía en un desconocido que ya no era capaz de ver mi dolor. Me dolía pensar que su lealtad había cambiado, que sus prioridades ya no me incluían, que para él era más fácil callar, mirar para otro lado y permitir que la mujer que me había traicionado siguiera impune. Esa traición silenciosa me partió en dos. En ocasiones, intentaba imaginar qué pasaba por su mente. Si sentía culpa, si le pesaba el silencio, si le dolía verme así. Pero no había señales, solo una muralla impenetrable de indiferencia. Y yo me quedaba con mi tristeza, con mi impotencia, con la sensación de que no importaba cuánto hubiera dado, cuánto hubiera amado, ahora estaba sola. Y eso dolía más que cualquier joya robada o viaje pagado con mi dinero. A veces, cuando el llanto me ganaba, pensaba en la familia que creí tener, en la familia que había soñado, y entendía que la traición no siempre viene en forma de actos visibles. A veces duele más cuando viene en forma de abandono emocional, de indiferencia, de silencio. Y eso fue lo que sentí con mi hijo. Una traición que no se ve, pero que se siente en cada latido roto del corazón. Así, con esa herida abierta, seguí adelante. Aprendí que no todos los lazos de sangre son lazos de amor, que a veces las personas que deberían ser tu refugio son las que más te lastiman. Y aunque el dolor me acompañaba, decidí no rendirme, porque entendí que merezco respeto, cariño y verdad, y que la verdadera familia no solo se mide en parentescos, sino en lealtades que se mantienen incluso en la tormenta. Después de la tormenta de palabras y confrontaciones, llegó un silencio aún más pesado. Días enteros, sin una sola llamada, sin un mensaje, sin una visita. Era como si, al señalar la verdad, me hubieran enviado a un rincón oscuro, a un olvido deliberado. La casa se volvió un lugar frío, vacío, donde mis propios ecos me acompañaban. Miraba el teléfono con esperanza cada vez que vibraba, pero solo encontraba decepción. Me sentí más sola que nunca, como si hubiera desaparecido del mapa de sus vidas. Mi hijo, ese hombre que había sido mi todo, parecía haberse convertido en un extraño. Sus palabras se habían esfumado, sus gestos se habían borrado.
El mismo hombre que solía llamar para saber si había comido o si necesitaba algo, ahora evitaba mis mensajes, cancelaba mis llamadas. Sentí que había sido borrada de su vida, como si toda la historia, todo lo que habíamos compartido, ya no importara. Y el dolor que eso causaba era profundo, como un cuchillo invisible clavado en el pecho. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un largo invierno de soledad. Nadie se acercaba para preguntarme cómo estaba, para ofrecer una palabra de consuelo o para pedir perdón, porque, según ellos, yo era la mala, la que armaba un escándalo, la que no entendía, la que exageraba al hablar de la traición. Pero yo me preguntaba en silencio, ¿y mi confianza? ¿Y mi dignidad? ¿Acaso eso no cuenta? ¿Acaso no merezco ser escuchada y respetada? A veces, me sorprendía a mí misma recordando momentos felices, las cenas familiares, las risas compartidas, y luego, de golpe, la tristeza volvía ya a apoderarse de mí. No entendía cómo alguien podía volverse tan frío, tan distante. ¿Cómo podían ignorar el daño causado, como si nada hubiera pasado? Me sentía traicionada no solo por la mujer que robó mi tarjeta, sino también por quienes cerraban los ojos ante esa realidad y me dejaban sola a cargar con todo. Intenté mantener la esperanza, pero cada día esa esperanza se iba desvaneciendo un poco más, porque no hay nada más cruel que el silencio de quienes deberían ser tus pilares, porque el abandono duele, duele en la piel, en el corazón, en el alma, y la ausencia de un te entiendo, de un lo siento, de un abrazo, se vuelve una herida que sangra sin cesar. Me sentí invisible, como si ya no tuviera derecho a reclamar justicia o amor. Mis amigas y vecinos notaron mi tristeza y trataron de consolarme, pero ellas no podían llenar ese vacío que solo la familia debería cubrir. Las miradas compasivas me daban un poco de calor, pero no era suficiente, porque la herida más profunda es la que proviene de quienes menos esperas, la que rompe la confianza en la familia, la que hace temblar los cimientos de la propia identidad. Y ahí estaba yo, tratando de recomponerme en medio de esa soledad. Recuerdo una tarde en la que miré una foto familiar, con mi hijo y mi nuera sonriendo. Sentí que la imagen me golpeaba el pecho. Era como si esa sonrisa ahora fuera una burla, una mentira pintada de alegría, mientras por detrás me apuñalaban. Cerré los ojos y respiré profundo, tratando de no dejar que el llanto me venciera. Me prometí que no me dejaría hundir, que encontraría la manera de salir de esa oscuridad, aunque tuviera que hacerlo sola. Con el tiempo, entendí que el silencio también es una forma de violencia, una manera sutil pero poderosa de hacerte sentir que no vales, que no importas, que tu dolor es un estorbo, que tu verdad es un problema. Y ese entendimiento me llenó de una tristeza infinita, porque nunca imaginé que la familia pudiera volverse un lugar tan frío, tan inhóspito. Y sin embargo, esa era mi realidad, una realidad que debía enfrentar con fuerza y dignidad. En medio de ese vacío, empecé a encontrar pequeñas luces, palabras de personas que no tenían lazos de sangre, pero sí de corazón. Mensajes de quienes, como yo, habían vivido la traición y el abandono y habían decidido no callar. Esas voces me recordaron que no estaba sola, que aunque la familia a veces falle, la comunidad y el amor verdadero pueden reconstruir lo que el silencio destruyó. Y así, poco a poco, fui reuniendo pedazos de mi alma rota. Hoy, con la voz aún temblorosa pero firme, te comparto esta historia porque sé que hay muchos que han vivido lo mismo, que han sentido el peso de la traición y el abandono. Quiero que sepas que tu dolor importa, que tu dignidad no se pierde aunque otros la ignoren, que el silencio de quienes deberían amarte no define quién eres, y que aquí, en este espacio, puedes encontrar comprensión y apoyo. ¿Has vivido algo similar? Cuéntame en los comentarios. Quiero leerte y acompañarte.
Después de haber atravesado tanto dolor, de sentirme traicionada y abandonada, me enfrenté a un dilema que me destrozó por dentro. ¿Debía denunciar a mi nuera por el robo? La idea de llevar ese asunto a la justicia me parecía aterradora, no solo por el proceso legal en sí, sino porque sabía que ese acto podría fracturar para siempre a mi familia. Era como tener un cuchillo afilado en la mano, a punto de cortar el único lazo que aún me quedaba con mi hijo. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por recuperar el dinero? Pensé en las noches sin dormir, en las lágrimas que había derramado, en la rabia contenida y en la dignidad pisoteada. Pero también recordé que ese dinero no era solo un número en una factura. Era parte de mis ahorros, de mi vida, de mis sacrificios. Sentí que tenía derecho a justicia, que no podía permitir que la traición quedara impune. Pero entonces la voz interior me cuestionó con dureza. ¿Y si esa denuncia significaba perder a mi hijo para siempre? Si él tomaba partido por su esposa y me rechazaba aún más. El pensamiento de enfrentarme a un juicio me llenó de miedo. Imaginé a mi hijo dividido, el dolor en sus ojos, la ruptura irreparable. ¿Era justo ponerlo en esa situación? ¿Era justo sacrificar mi relación con él, mi único hijo, por una cuestión económica? A veces, el amor duele porque te pone frente a decisiones que no tienen respuestas fáciles, porque en ese juego de lealtades nadie gana del todo y todos pierden algo valioso. Por otro lado, callar significaba aceptar la injusticia. Significaba permitir que la mujer que me había traicionado siguiera caminando impune, sin asumir las consecuencias. Significaba también guardar en mi pecho un secreto doloroso, que podría corroer mi alma día a día. No podía decidir si prefería la verdad amarga con todas sus consecuencias o la mentira cómoda que me ofrecía el silencio. Mi corazón se rompía en pedazos, desgarrado entre la justicia y el amor. Lloré en soledad, preguntándome qué haría cualquier madre en mi lugar. ¿Qué haría tú? Me cuestioné mi propia fortaleza, mi capacidad para enfrentar el juicio moral y legal, porque, en el fondo, no solo estaba en juego el dinero, estaba en juego la esencia de lo que había construido con mi familia. La idea de perder a mi hijo, de ser repudiada, me aterraba más que cualquier proceso judicial. Pero, ¿a qué costo seguir aguantando? Intenté buscar consejo, hablar con amigas, con personas de confianza. Algunos me dijeron que debía luchar, que merecía justicia y respeto. Otros me advirtieron que a veces hay heridas que es mejor dejar sanar sin abrirlas de nuevo. Me sentía atrapada en un laberinto de emociones contradictorias, sin una salida clara. Cada consejo parecía llevarme a un callejón sin salida, donde el dolor era inevitable. En esas noches interminables, pensé en mi esposo, en su sabiduría, en cómo él habría enfrentado esta situación. Recordé sus palabras sobre la importancia de la honestidad y la valentía. Eso me dio un poco de fuerza, pero no la suficiente para decidir. Porque ser valiente no siempre significa actuar sin miedo. A veces es aceptar el miedo y avanzar de todos modos. Y yo todavía estaba en ese lugar, paralizada por la incertidumbre. Al final, comprendí que no existía una respuesta correcta o perfecta, que cada decisión traería consigo un costo y que debía elegir la que fuera más fiel a mi corazón y a mi dignidad. Que quizá denunciar no significaba solo justicia, sino también una forma de protegerme a mí misma y evitar que esto volviera a suceder. Pero también sabía que esa decisión implicaba un antes y un después en mi vida y en la de mi familia. Mientras seguía luchando con mis pensamientos, sentía cómo el peso de la traición se mezclaba con el miedo a perder lo que aún quedaba. El conflicto era tan intenso que a veces me paralizaba. Pero en el fondo, sabía que no podía vivir en ese limbo para siempre. Tenía que decidir, y pronto, porque cada día que pasaba sin actuar era un día más en el que me sentía menos dueña de mi vida y mi dignidad. Hoy comparto este dilema contigo, porque sé que muchas personas enfrentan decisiones parecidas. Denunciar o callar. Luchar por justicia o proteger relaciones.
¿Poner límites o perdonar? No hay respuestas fáciles, pero sí la certeza de que cada quien debe seguir su voz interior, su corazón. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Cómo habrías enfrentado este dilema? Quiero leerte en los comentarios, porque aquí nadie está solo en sus batallas. Después de tanta confusión, dolor y lucha interna, llegó el momento de tomar las riendas de mi vida. No podía seguir siendo víctima ni tampoco prisionera de un pasado que me estaba consumiendo. Entendí que aunque no podía cambiar lo que me hicieron, sí podía cambiar cómo respondía. Era hora de poner límites claros, de proteger mi espacio y mi dignidad. Cerré todas las tarjetas de crédito que tenían mi nombre, cancelé accesos y tomé la firme decisión de no permitir que alguien más tuviera poder sobre mi vida financiera ni emocional. Fue un paso pequeño, pero con un significado gigante. Cada tarjeta cerrada representaba una barrera levantada contra la traición, una declaración de que no me dejaría vencer por lo que había pasado. Sentí que, poco a poco, iba recuperando un pedazo de mí misma que había perdido en esa tormenta. No era solo cuestión de dinero, sino de autoestima, de respeto propio. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin esa presión constante de la angustia y el miedo. Decidí buscar ayuda profesional. Comencé terapia, algo que siempre había postergado por orgullo o miedo, pero ahora comprendí que sanar el corazón también requiere acompañamiento, comprensión y paciencia. En esas sesiones, aprendí a reconocer mis emociones, a entender mi dolor y a darle un lugar sin que me dominara. Fue un camino difícil, lleno de lágrimas y revelaciones, pero también de crecimiento y autoaceptación. La terapia me enseñó que la traición duele, sí, pero que no define quién soy. Que el amor propio es el primer paso para reconstruir cualquier relación, incluida la que tengo conmigo misma. Empecé a ser más amable conmigo, a no culparme por lo que otros hicieron. Aprendí a reconocer que merezco respeto y que nadie tiene derecho a dañarme, ni siquiera los que llamé familia. Fue un proceso lento, pero profundamente liberador. Empecé a rodearme de personas que sumaban, que me escuchaban sin juzgar, que me apoyaban en mi proceso. Me di cuenta de que la verdadera familia también puede ser elegida, que el amor no siempre está en la sangre, sino en los gestos, en la lealtad, en el respeto mutuo. Y así, con esos nuevos pilares, empecé a reconstruir mi vida, con menos miedo y más confianza en mí misma. Tomé la decisión de no permitir que el pasado controlara mi futuro. Aunque la herida seguía ahí, ya no era un obstáculo insalvable, sino una cicatriz que me recordaba mi fortaleza. Me propuse vivir para mi bienestar y mi felicidad. Comencé a hacer cosas que antes dejaba para después: caminar al aire libre, leer libros que me inspiraban, cuidar mi salud y mi mente con cariño y dedicación. Sentí que renacía, como un ave fénix que surge de las cenizas. No podía borrar lo que había vivido, pero sí podía elegir qué hacer con esa experiencia. Decidí que no sería una víctima perpetua, sino una mujer que, a pesar de todo, se levanta cada día con valentía. Esa decisión me dio un poder que no había sentido en mucho tiempo, un poder tranquilo, sereno, que nace de la aceptación y el amor propio. También aprendí a perdonar, no para olvidar ni justificar lo que me hicieron, sino para liberarme del peso que ese rencor acumulado traía. Perdonar fue un acto de amor hacia mí misma, una manera de soltar la carga que me impedía avanzar. Entendí que el perdón no borra el daño, pero sí puede transformar el sufrimiento en aprendizaje y crecimiento. Hoy, cuando miro atrás, veo todo lo que he recorrido y siento orgullo. Orgullo por no haberme dejado vencer, por haber encontrado la fuerza en medio del dolor, por haber decidido cuidar de mí con respeto y cariño. Sé que aún quedan desafíos, que la cicatriz puede doler de vez en cuando, pero también sé que tengo las herramientas para seguir adelante, que la dignidad que recuperé es un tesoro invaluable. Quiero compartir esto contigo,
porque sé que no estás solo en tus luchas, que quizá estás atravesando un momento oscuro, una traición o un abandono. Pero también quiero que sepas que es posible sanar, crecer y volver a brillar, porque nadie puede robarte tu valor si tú no se lo permites. Y aquí, en este espacio, somos comunidad. ¿Quieres contarme cómo has enfrentado tus propias batallas? Te leo en los comentarios, con el corazón abierto. Con el tiempo, las heridas abiertas comenzaron a mostrar sus primeras cicatrices, y con ellas llegaron las consecuencias para quienes habían causado el dolor. Mi nuera, después de la confrontación y la distancia que impuse, comenzó a recibir el reflejo de sus actos. No fue un castigo que yo impuse con rencor, sino el resultado natural de haber roto la confianza y la armonía familiar. Ella se encontró sola, enfrentando la realidad que sus decisiones habían creado, sin el respaldo que quizá pensó que tendría. Ella intentó acercarse en un par de ocasiones, con palabras que yo sentí vacías, sin verdadero arrepentimiento. En una de esas veces, la enfrenté con la sinceridad que me dio la fuerza de la sanación. Le dije que el daño no se arreglaba con disculpas superficiales, que las heridas que dejó en mí y en la familia eran profundas y necesitaban tiempo, respeto y verdad. Fue un momento tenso, donde ambos dijimos lo que sentíamos sin buscar reconciliaciones rápidas ni falsas. La nuera se fue dando cuenta de que no podía seguir actuando como si nada hubiera pasado. La falta de confianza y el alejamiento de mi hijo también le pasaron factura. La familia que creía tener se fue desmoronando poco a poco, y con eso, el brillo de las joyas y los viajes caros perdió su valor real. Comprendió que las cosas materiales no compensan el daño emocional que causó, ni la pérdida de la verdadera conexión humana. Mi hijo, por su parte, también enfrentó su propia lucha interna. La relación entre nosotros se tensó tanto que parecía imposible volver a la normalidad. Su silencio y evasión al principio fueron un golpe más duro que cualquier palabra, pero con el tiempo, la distancia y el dolor le hicieron reflexionar sobre lo que estaba perdiendo. Comprendió que el costo de mantenerse indiferente era demasiado alto, aunque no fuera fácil dar el primer paso para reparar el daño. No fue un proceso inmediato ni sencillo. Hubo discusiones, malos entendidos y momentos en los que parecía que la brecha era infranqueable, pero ambos aprendimos, lentamente, que el silencio también tiene consecuencias, que callar ante el dolor de alguien que amas puede ser una forma de violencia emocional, y que, aunque al principio no parezca, el abandono puede destruir los lazos más fuertes si no se enfrenta con honestidad. Poco a poco, y con la ayuda de la terapia y la reflexión, mi hijo empezó a entender el peso de sus decisiones y la importancia de estar presente, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Entendió que proteger a su esposa no podía significar ignorar el daño que ella causó, ni mucho menos abandonar a su madre. Fue un camino de aprendizaje doloroso, pero necesario para reconstruir la confianza perdida. Con el tiempo, establecimos nuevos límites en nuestra relación. Aprendimos a comunicarnos con más honestidad y respeto, conscientes de que el pasado no se borra, pero sí puede enseñarnos a ser mejores. La reconciliación no fue perfecta ni total, pero sí un paso significativo hacia una convivencia más sana y real. Porque a veces el perdón es un proceso largo que requiere compromiso y voluntad de ambas partes. En cuanto a la nuera, la relación con ella se mantuvo distante. No hubo una reconciliación completa ni vuelta atrás en la confianza. Entendí que algunas heridas son demasiado profundas para sanar de inmediato y que cada quien tiene su propio tiempo para aceptar las consecuencias de sus actos. No guardé rencor, pero sí una firme determinación de proteger mi espacio y mi bienestar. Esta experiencia me enseñó que las acciones tienen peso y que cada uno debe hacerse responsable de sus decisiones, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre termina saliendo a la luz y que el silencio o la negación solo prolongan el sufrimiento. Pero también me mostró que el amor verdadero implica enfrentar la realidad,
ponerse en los zapatos del otro y buscar caminos de sanación, aunque no sean fáciles ni inmediatos. Hoy, aunque las heridas siguen siendo parte de mi historia, puedo decir que he encontrado paz en aceptar lo que pasó y en aprender de ello. Sé que la familia no siempre es perfecta ni está libre de conflictos, pero también sé que la fuerza para superar las crisis está en cada uno de nosotros y que, aunque el camino sea difícil, siempre vale la pena caminarlo con dignidad y esperanza. ¿Has vivido algo parecido? ¿Cómo enfrentaste las consecuencias de una traición familiar? Quiero leerte en los comentarios, porque juntos somos más fuertes. Cuando miro hacia atrás y pienso en todo lo que perdí, no puedo evitar sentir un nudo en la garganta. No fue solo un robo de dinero, fue mucho más que eso. Fue un robo de confianza, un golpe directo a la fe que tenía en las personas que consideraba mi familia. Me arrebataron no solo mis ahorros, sino también la seguridad de creer que estaba rodeada de amor y lealtad. Ese vacío es el que más dolió, el que aún duele. Pero con ese dolor también llegó una enseñanza profunda. Aprendí que no todo lo que brilla es oro y que las apariencias pueden engañar. Que la familia, aunque es un pilar fundamental, no está exenta de fallas, traiciones y heridas. Que a veces quienes más esperamos nos fallan, y eso no nos convierte en menos ni en personas rotas, sino en seres humanos que han vivido y aprendido a levantarse. Me di cuenta de que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en el respeto, el amor sincero y la dignidad. Que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de resistir y superar. Y que, aunque me quitaran el dinero, no podían robarme la fuerza interior que construí a lo largo de los años, ni la capacidad de perdonar y seguir adelante.